Victoria Rosell, delegada del Gobierno de España contra la violencia de género. Bienvenida a ECA. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, comencemos haciendo un pequeño balance del informe de 2022 con respecto a la violencia de género en España. ¿Qué conclusiones más importantes nos dejaría ese informe? Bueno, pues es que son tantas aristas lo que tiene la violencia. Quizá comenzando por lo más conocido, que bueno, llevamos todo el trienio de esta legislatura, 2020, 21 y 22, con el número mínimo de mujeres asesinadas por sus parejas o maridos o exparejas, con un máximo de 50 en los 3 años, 49, pero ahora estamos viendo un caso que puede ser siempre son datos provisionales, ¿no? Porque a lo largo del tiempo en sentencias y demás pueden variar y siempre insistimos mucho, pero bueno, que esto es una realidad en toda la serie histórica desde 2003. Ujú. Que a veces le damos tanta visibilidad que a la gente le da la impresión de que hay más. Y no es Efectivamente. así, pero es que es una política valiente y por la que apostamos sin duda, que es visibilizar la violencia. Otros gobiernos y otros países optan por ocultarla y entonces, bueno, pues ocultar el problema evidentemente puede que alarme menos a la sociedad, pero a su vez está claro que no se buscan soluciones, ¿no? Que no estás del lado de las víctimas. Entonces, esto es una realidad y también que yo entré en un programa de radio en el que me dijeron, qué horror, ¿qué van a hacer ante estas cifras? Y dije, mire, todo el respeto, la solidaridad, las condolencias con las víctimas que nunca son una, cuando no tienen, deja huérfanos, deja familia, entorno, que a veces piensan si no podían haber hecho más, ¿no? Muchas veces pasa esto, pero, o sea, reconociendo que una ya es una tragedia tremenda, pues eso en 2008, que fue otro año en el que en diciembre también hubo 11 asesinados, como nos pasó el año pasado, el cómputo anual fueron 76, ¿eh? Es que hablamos de 26 mujeres asesinadas más, o 27, 28, son 27 vidas humanas de mujeres, que muchas eran madres, etcétera. Pero también para mí es muy importante trasladar que las asesinadas son la punta del iceberg, que debajo hay, bueno, pues cientos de miles de denuncias, 70.000 casos en Biogen, en este sistema de valoración de riesgo de la Secretaría de Estado de Seguridad, cientos de miles de órdenes de protección, 1 millón de llamadas pertinentes al 016 hicimos en agosto del 22. Un Fíjate, millón. bueno, fue bueno, evidentemente la primera vez que se alcanzó esta cifra, pero es un servicio que se va consolidando y sigue creciendo. No es que las mujeres que lo necesitaran hayan llamado y llega un momento que se va a acabar, no, es que lo seguimos ampliando. Primero, hasta cuando yo llegué a la delegación era solo violencia en pareja también. En marzo del 21 lo convertimos en violencia, en todos los tipos de violencia del Convenio de Estambul, acoso, violencia también en el ámbito de la familia, por supuesto, violencias sexuales. Y en marzo de 2022 ya ampliamos a explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, al Convenio de Varsovia. Y claro, este incremento pues también supone que la gente lo utilice más. Y eso, pues 1 millón de mujeres de llamadas pertinentes, que hay otra casi la mitad que no lo son, que han encontrado pues ahí apoyo, asesoramiento y ahora también atención psicológica. Y debajo, que es muy importante, debajo de ese iceberg está el mar y hay un mar de violencia oculta. Aquí hay dos posibilidades en un gobierno. Decir, bueno, denuncia y yo te protegeré con la policía y el Poder Judicial, o ser proactivo y salir a buscarlas, porque si ellas no han ido a comisaría y al juzgado es porque no pueden, Claro. no porque no quieran. A veces porque no detectan su propia violencia y a veces porque no pueden, porque están en una situación de dependencia emocional, económica, con hijos a cargo que a lo mejor, pues eso, comparten la casa, la vida, el pueblo, pues lo que es una relación Ujú. en la que te has visto inmersa, que es el foco de la violencia. Y creo que un estado proactivo te dice, bueno, pues vamos a ir
a detectarte en los servicios sanitarios, a veces en ginecología, mujeres embarazadas, maltratadas, a veces en pediatría, a niños que verbalizan, a veces en la escuela verbalizan que están sufriendo malos tratos en casa o que sus madres los sufren. Y esa es como la red que tejemos con la cual decirles denuncia no es un salto mortal, porque tú has construido una red debajo. Una red con una casa, con una ayuda, con becas para los niños, con movilidad laboral, con formación si no tienes trabajo, con inserción sociolaboral. Y eso es el sistema social en el que creemos, que no desprecia el sistema judicial, que es para un mínimo, en violencia de género para un 30% y en violencia sexual para menos de un 10%, si hay un 90% fuera de ese sistema, y es para esa gran mayoría y también, por supuesto, para las que denuncian. Creo que ese es mi gran aprendizaje de haber pasado del lado de la justicia, que tiene una visión estrecha, la verdad es una puerta estrecha para las mujeres, a una visión conjunta de lo que te puede dar un médico que puede decir, igual que un juez, mi paciente es víctima de violencia de género. Esto es quizá lo Qué que yo he aprendido. importante esa red. Decía usted antes que ya solamente una víctima es mucho, pero sin caer ni mucho menos en triunfalismo, es cierto que se ha producido ese descenso en los últimos 3 años. ¿A qué atribuye este descenso en el número de víctimas? Pues a las políticas públicas y a la concienciación social, a la tolerancia, a la tolerancia cero de la mayoría social contra las violencias machistas, en este caso de género, que tenemos que conseguir que sea la misma intolerancia respecto de la violencia sexual. Lamentablemente, frente a los avances del feminismo, siempre hay una reacción, siempre están los reaccionarios y en este momento es una tragedia que haya negacionistas en las instituciones, que tengamos que oír en el Parlamento, en el Congreso, en algunos parlamentos autonómicos, afortunadamente en el de Canarias no, pero en el de otras personas de la audiencia de Radio ECA sí, que tengamos que ir negacionistas de la violencia de género, que son tan científicos como los negacionistas del cambio climático o de la COVID-19, ¿no? Pero ¿por qué cuando habíamos avanzado tanto en este camino resulta que se ha producido, o uno por lo menos tiene esta sensación de darse una involución en parte de algunos sectores y partidos políticos? En realidad no hay una involución social, ni en las mujeres, ni en los jóvenes. O sea, algunas entrevistas que, bueno, la verdad es que tienen... mira, otra cosa que he aprendido yo muy importante en la delegación es algo de estadística. La delegación es una oficina estadística oficial para Eurostat, para la Oficina Estadística Europea. Solo el INE y la delegación, no es que seamos una entre 35, solo el Instituto Nacional de Estadística y la delegación lo son. Entonces aquí el rigor estadístico es brutal y a veces vemos estudios que no lo tienen, porque por ejemplo hay uno de jóvenes que se ha hecho muy conocido sobre que son más machistas que antes, que se hizo a través de Internet, o sea, que lo hace una fundación que por supuesto tiene toda la buena intención del mundo, pero se hace a través de Internet y se paga, no se premia la participación y eso tiene un sesgo que no es una muestra, que no es una muestra avalada por el Instituto Nacional de Estadística, no es aleatoria, no contiene ni mucho menos todas las provincias, ni todas las comunidades autónomas, ni sectores sociales, es un sesgo muy evidente, ¿no? De estar en Internet, pasárselo a tus amigos e ir, bueno, pues socialmente no es cierto que haya más tolerancia, pero sí es cierto que frente a los avances del feminismo, como estábamos hablando, hay una reacción brutal del machismo, que el machismo organizado y el ultraderechismo es a nivel global, a nivel mundial, que entronca desde Trump con Bolsonaro, con Salvini, con Meloni en Italia y por supuesto con Putin, con Vox en España, con Orbán en Hungría, ¿no? Que lamentablemente está también en Europa. Y este negacionismo sí que tiene mucha capacidad mediática y, por supuesto, económica para impregnar de mensajes a nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, la adolescencia y la pubertad son etapas en las que eres una esponja y te llevas más los mensajes más llamativos que los más razonables y te llama más una teoría conspirativa que un rigor. Y lo malo es que vas más a aprender a lo que tú consideras aprender, a lo que tú consideras formarte, a redes que están copadas también por mensajes machistas, incluso neofascistas y ultraliberales, que la formación, digamos, en los espacios formales, ¿no? En la escuela, en el instituto, en las bibliotecas o en programas realmente formativos. Creo que ahí
quienes seguís utilizando los medios para la formación como Radio ECA tenéis un papel, pero también tenéis que estar notando la contrahegemonía, o sea, que casi sois contrahegemónicos, que viene Sí. una reacción muy fuerte para la formación con rigor, para la formación, porque lo demás no es formación, ¿no? Ni siquiera es información, son bulos. Entonces estamos en un momento muy difícil. Es verdad que se ven actitudes muy machistas y que la gente que las protagoniza quiere inundar de ese machismo tóxico y de esa violencia o de esa agresividad, pues desde los patios de colegio hasta el patio del Congreso. Pero cuando de verdad la gente se manifiesta incluso con sus votos, sí, la gente ha evolucionado muchísimo del tardo franquismo y los primeros años de la transición, los 80, incluso los 90, donde a una mujer no se le trataba bien en comisaría, donde a la propia esposa se la violaba impunemente, donde nuestras abuelas todavía nos hablaban del débito conyugal, del deber de tener relaciones sexuales con su marido, que a un deber le corresponde un derecho. Esto es muy Claro. profundo, el derecho del marido a acostarse, a retener relaciones sexuales con su mujer, aunque ella no quisiera, incluso utilizando violencia. Esto está en nuestras leyes, no es que haya estado en nuestras cabezas. Esto lo hemos dejado atrás la mayoría social y ahora sí que es verdad que nuestro compromiso, nuestra gran tarea es que con los demás derechos de las mujeres, en particular con el derecho a una vida libre de violencias sexuales, de las mujeres, niñas y niños, ¿no?, Mm. que somos las víctimas desproporcionadas estadísticamente de esta violencia. Y también con otros derechos como la interrupción voluntaria del embarazo o los derechos sexuales y reproductivos, pues haya el mismo apoyo social. Porque yo digo mucho que nosotras pedimos mucho el apoyo social porque tras cada asesinato, a veces cuando analizamos, es tremendo ver incluso a hermanas de las asesinadas, a gente muy cercana al entorno, a vecinos, decir que algo habían podido detectar, que se hubieran tendido una mano. Y nosotros le damos la vuelta a ese pensamiento negativo y le decimos a la gente que a veces llamando al 016 por otra persona que se puede llamar, siempre que Ujú. sea una mujer la víctima de violencia machista, o diciéndole te puedo ayudar, o informándote para dar la formación correcta, ¿sabes? Claro. No mandarla a un sitio ni a internet, sino al 016, a los servicios especializados de la comunidad autónoma, pues que también pueden salvar vidas. Y decirle a alguien que puede salvar vidas, creo que es un mensaje muy importante, pero es totalmente cierto. Hablaba usted antes de sensibilización y formación. ¿Este es el camino para seguir avanzando? Sin duda, sin duda. El machismo es un virus de transmisión social y la única vacuna es la educación y no podemos vacunar a la mitad de la población. Sería tan absurdo ahora que sabemos todos tanto de virus, lamentablemente por la COVID-19, como si hubiéramos vacunado solo a las mujeres frente a la COVID-19, ¿no? ¿Verdad? Como Claro. si hubiéramos dado solo mascarillas a la mitad de la población o en su día mascarillas, guantes, gel y hubiéramos ordenado el confinamiento solo de la mitad. ¿Qué va? Hay que vacunarnos todos, hombres y mujeres, frente al machismo, porque es la desigualdad la que es la causa de la violencia de género. Es el precipitado más sangrante, literalmente, a veces de la desigualdad. Es consecuencia de pensar que las mujeres son tuyas. Y quien piensa que es suya, aunque no haya elaborado que la está discriminando, piensa en ella mitad persona, mitad objeto u objeto entero. Y a las mujeres en explotación sexual a las mujeres víctimas de trata son auténtica mercancía en manos de los hombres que las explotan, no solo sexualmente, también laboralmente, por ejemplo, en los campos, en lo que ha trascendido del cultivo de la fresa, ¿no? Sí. De las niñas y niños, ¿qué vamos a decir? Mm. Víctimas de explotación sexual, de agresiones, de malos tratos. Entonces, el machista no elabora que el control de la mujer, incluso desde jovencitos, con el móvil, con cómo vistes, que a ellos les parecería que están siendo un objeto si un jefe o un colega les intentara tratarlos así, ¿no? Mm. Pues esa cosificación es una cierta subordinación. Esto culturalmente es muy nuestro. Sí. En el derecho romano del que salen nuestras leyes, la patria potestad incluía los esclavos y las mujeres.
Y por supuesto los púberes, o sea, los niños, ¿no? O sea, Exacto. había un padre que era dueño Sí, de vidas ajenas, porque había vidas no libres, que eso nos parece como sí. prehistoria, Que lo del la cabeza de familia, esclavitud. que lo controlaba absolutamente todo, ¿no? Exacto, pero es que de ahí viene nuestro derecho y nuestra cultura y bueno, y en el franquismo era indudablemente así, y hace solo 40 años, para lo bueno y para lo Y para malo, ¿no? bueno. Ujú. Entonces, hacer reflexionar a los hombres, a los chavales, de que cuando están controlando a una mujer, a quien consideran su novia, su piba, tal, están reproduciendo ese esquema de algo, como eres algo mío. Es complicado a veces, pero una vez que lo detectan, ¿sabes lo que nos están diciendo ahora los adolescentes hombres? Que el patriarcado, que el machismo también les agota a ellos. Claro, claro, Les hace menos daño, pero estar 24 horas al día pendiente de estar a la altura de lo que se espera de un hombre en una sociedad machista, Mm, también les causa muchísimo estrés y les agota a efectivamente, ellos. Y que son efectivamente. más felices ellos y ellas en una sociedad igualitaria y con leyes feministas. Creo que esto abre una ventana a la esperanza, a un futuro libre de violencias, ¿no? Totalmente. Ese tema que acaba de sacar sería objeto de otro debate Sí. interesantísimo porque creo que tiene muchísima, muchísima amiga y no se está analizando lo suficiente. Hablemos de conceptos porque en todo esto también es importante los conceptos, como por ejemplo agresión sexual y abuso sexual, porque hay que eliminar esta distinción. Bueno, yo como no conozco un espacio más didáctico que Radioica, voy a intentar ser Te lo pedagógica, pero agradecemos. si me enredo mucho, me paras. A ver, nosotras venimos de un no es no, que también es feminista, Ujú. pero que era una respuesta ante una sociedad más patriarcal. ¿Y qué significa el no es no? Pues que lo piensen quienes recuerden su adolescencia, su infancia como niñas, o si tienen niñas, o si tienen hijas, amigas, hermanas, niñas, que es muy fácil empatizar con tú tienes claro que tienes el deber de decir no desde chiquitita, desde que naces. ¿Y por qué? ¿A qué derecho se corresponde ese deber de decir que no? ¿Y cómo se lo hemos inculcado, ¿no? A veces inconscientemente a nuestras niñas. Pues porque hay alguien, los niños, que creen de verdad que tienen un derecho natural a acceder a nuestros cuerpos. ¿Y quién se lo ha inculcado? No es una maldad intrínseca, no es una predeterminación biológica, no, es que forma parte de nuestra cultura. Tú vas a intentar aprovecharte y acceder y para ti es un triunfo y para ella es un fracaso, es un dolor, algo de lo que tiene que tener cuidado. Bueno, pues este no es no que tanto nos marca en el espacio público, que las niñas vamos al cole con abrazadas a la carpeta y los niños con la carpeta en la cadera a pecho descubierto. Mm, sí, Esto es a pecho cubierto o a pecho descubierto. claro. Bien, no hace falta que lo explique más. Pues, pues es una cultura en la que el feminismo se revela contra este derecho supuesto de los hombres no escrito, pero implica una desigualdad. Tú tienes un derecho por encima de mí y yo el deber de decir que no, y este deber me agota, me estresa y además me va a hacer daño porque alguna vez va a ser que sí y además cuando sea que sí, cuando me agredan o abusen de mí sexualmente, encima la culpa la voy a tener yo. Porque no Efectivamente. dije que no suficientemente, porque no me resistí hasta la muerte, porque no puedo demostrar las heridas que me ha causado tu violencia o tu resistencia. Bueno, pues frente a esto, el cambio total de paradigma del solo sí es, si tú no tienes derecho y yo un deber, sino que los dos somos iguales, solo sí será así. Solo si tú y yo consentimos, solo si es una relación consentida, no será un delito. Ahora ya tú no tienes un derecho y vas a ver hasta dónde lo puedes ejercer y yo un deber de decir que no. Ahora tú y yo nos miramos a la cara y decimos sí. Y si no tienes mi sí, no puedes tener una relación sexual. Y si estoy dormida, si estoy inconsciente o si callo, si no digo sí, en el sentido de contar con tu consentimiento, que evidentemente no tiene que ser hablado ni contractual, ni en fin, todas esas chuflas que han hecho de esto tan profundo y tan importante para las mujeres, niñas y niños, si no tienes mi sí, no puedes hacerlo. No puedes decir, yo pensé.
Entonces, es un cambio tan importante. Fíjate, en un caso que ahora está en todos los medios, el de la presunta agresión sexual a una víctima por parte de Dani Alves en una discoteca de Barcelona. Fíjate si ha cambiado o no la percepción social, que hay 4 personas de la discoteca que son testigas, aparte de las 2 amigas. Hay 6 testigos, no es una mujer sola diciendo. Él al principio dijo que no hubo relación sexual, luego que fue consentida, ahora bueno, todos los medios, casi todos, menos algún tarado, trataron a esta mujer como víctima de agresión sexual antes de que tuviera un parte de lesiones. Después ya si además le hizo daño o ha sufrido un trauma o un problema, una lesión psíquica o física, además, por supuesto, se penará aparte, pero no necesitamos que haya violencia en el sentido masculino, violencia física, para que haya una violencia sexual, porque que te toquen contra tu voluntad no solo es violencia sexual, es algo que te educa, que te domestica. No es violencia doméstica, es violencia que domestica, es algo que te disciplina también en el espacio público. Que cuando van 3 niñas solas a salir por la noche, decimos, ¿dónde vais solas? Pero si va una niña con un niño ya no va sola. Claro, sí, Es sí. porque no somos dueñas del espacio público. Esto es muy profundo, pero también es muy intenso, pero realmente se explica fácil. Bueno, pues en un sistema de sí es sí, no puede existir el abuso. ¿Por qué? Porque el abuso era una relación sexual sin consentimiento, pero sin violencia o intimidación. Y era una agresión sexual de inferior grado. Y porque el abuso, ¿qué significa según la Real Academia Española? Un uso excesivo o indebido. Tú puedes hacer un uso excesivo o indebido del móvil, de cualquier sustancia tóxica, del vino o de las redes sociales, pero de las personas no, porque las personas no se usan, porque las mujeres y las niñas y niños no somos objetos de derecho, somos sujetos de derecho. Y cuando te colocas en pie de igualdad, entonces sí. Entonces solo sí es sí, y entonces tú no puedes abusar de mí, me puedes agredir sexualmente porque yo no he consentido, pero el abuso como es algo menos, porque total es sin violencia, que a nivel penal será menos pena una agresión sin violencia, evidentemente que con violencia, igual que es menos pena una agresión en la que no te roban el móvil después que una en la que sí, como a la víctima de la manada de Pamplona para que no puedas llamar, igual que es menos grave que sea uno que sean 2 o 3 o que te hayan sometido químicamente, que te hayan drogado, pero fíjate, ¿cómo se entiende en este país? Yo creo que aunque yo sea magistrada, cuando el derecho no se puede entender por el pueblo, es que a lo mejor no está a la altura del pueblo, que no está a la altura de la demanda social, no tiene nada que ver con la alarma social, que es lo que nos Ujú. está pasando ahora con las revisiones de condena, sino con de verdad lo que piensa la sociedad sin alarmas, sin urgencias y sin prisas. ¿Cómo le explicas tú a alguien que la manada de Pamplona al final fue intimidación ambiental? Al principio 2 tribunales vieron solo abuso, pero que a la manada de Sabadell, de Manresa, una de las de Cataluña, Manresa creo que fue, perdón, una menor a la que penetran por turnos 5 hombres, como estaba dormida y no se resistió y no hubo ninguna intimidación, dormida, bueno, afectada por tóxicos, fue abuso. ¿Cómo entiendes que una mujer se queda paralizada en un portal ante 5 hombres y es intimidación? Pero si ya está paralizada y no puede decir no, pero tampoco puede decir sí, no puede consentir, no puede decir esto es un acto libre porque está bajo los efectos de drogas o alcohol con 14 o 15 años, no sea igual de grave con una mujer paralizada. Esto es con lo que rompe el esquema abuso-violación. No. ¿Tienes mi consentimiento? No, es agresión sexual. Sí, es relación sexual consentida. Pues creo que ha quedado perfectamente claro la importancia de estos conceptos y de eliminar esa diferencia. ¿Cómo se gestionan los casos de violencia de género en el colectivo trans? Una mujer trans es una mujer y punto. Siempre hemos tenido mujeres trans entre víctimas de violencia de género en pareja. En 2021 hubo una mujer trans que además fue activista en su día, Susana, asesinada, que después, bueno, la justicia dijo que la muerte había sido
no causada por él, aunque hay un vídeo dándole un puñetazo. La delegación está personada en ese asunto y con la fiscalía acusamos de malos tratos habituales. Es curioso porque después murió a los minutos de haber recibido un puñetazo cuando era una mujer con muchos problemas de salud. No, para nosotras no hay ninguna duda de que Susana judicialmente no será una asesinada por violencia de género, pero era una víctima de malos tratos en el ámbito de la pareja por razón de género. Y es verdad que ahora la autoidentificación con la ley que se acaba de aprobar ayer ha sido objeto pues, de algunas dudas muy razonables. Yo también las tenía porque nuestra cabeza es binaria. Claro. No es fácil. Sobre todo, o sea, creo que las mujeres trans sí, los hombres trans sí, pero algunos conceptos como el género, la gente que se siente no binaria, que es muy poca gente, pues nos cuestan mucho, ¿no? Porque nuestra cabeza, nuestra educación es binaria. Entonces, la autoidentificación son las mismas personas que antes tenían que pasar por una cirugía por mutilaciones en realidad, por un cambio corporal que pueden o no estar preparadas para hacer. Y después, ya con la ley anterior, por un diagnóstico de disforia de género que no dejaba de ser una patología psíquica o psiquiátrica. Bueno, pues creo que igual que decimos que una víctima de violencia de género puede decirlo un juez, que es a lo que estamos acostumbrados, o su médico de cabecera, Ujú. el médico que sabe que sufre violencia puede decir, esta mujer, o la ginecóloga, esta mujer es víctima de violencia, pues por lo mismo tu familia, tus amigos, tus testigos de vida pueden decir que tú eres una mujer y tú lo puedes decir. Y tú lo puedes decir y tras un proceso que nunca es feliz, al final sí es una liberación, pero tras un proceso de sufrimiento, porque tú te ves físicamente igual a una parte de la población, pero te sientes otra persona, pero no es un sentimiento solo, eso es cuando eres pequeño, no eres una vivencia, tú te vives. Y allí yo, fíjate, con quien más empecé a comprender de verdad, a empatizar, fue con las familias de niños y niñas trans, con Crisalis en concreto, en Las Palmas. Cuando alguien lo vive con esa convicción, cuando una madre que es tan ajena a este mundo como lo era yo, te das cuenta. Y yo después, bueno, pues el equipo de baloncesto de una de mis hijas estuvo siempre una niña trans. Y bueno, pues es verdad que alguna vez tuvo que vivir a las madres del otro equipo diciendo, jugáis con un chico en vuestro equipo, que es tremendamente doloroso, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Muy duro. A después, bueno, pues saber que esa niña ha pasado lo que otras no hemos pasado y es tan niña como lo fui yo. Y cuando llegas a esa conclusión dices, bueno, ¿y en esto en qué nos daña a las mujeres? ¿Por qué estáis tan empeñadas en que en algo nos borra? Creo que los derechos reconocidos a la población negra, y con perdón, porque es que es como tan evidente, nunca borró derechos de los blancos. Fue un avance en derechos de alguien que no borra el derecho de quien ya tenía privilegios. ¿Qué pasa? Que las mujeres conquistamos derechos frente a los privilegios de los hombres, pero nos cuesta un poco más reconocer los nuestros propios. Y yo tengo privilegios como mujer blanca, heterosexual de clase media. Claro que los tengo. Y bueno, y además sin ninguna discapacidad y además nacional del país donde vivo. Y nacional y residente legal y con papeles. Si le quitas todo esto, son factores de discriminación tan evidentes que impactan contra unas y nunca que los demás consiguieran derechos nos los ha quitado a nosotras. Y a nivel ya, digamos, un poco gubernamental, como delegada del Gobierno contra la violencia de género, pues no pasa nada, porque las mujeres que sean mujeres legalmente
con las condiciones legales que antes era la cirugía, después la disforia y ahora pues el reconocimiento legal que incluso puedes tener en el DNI, en el registro civil, Ujú. pues entonces, claro, serán mujeres a efectos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y si alguien las mata o las hiere por su condición de mujeres, por razones de género, estarán en nuestra estadística. Y tampoco hay problema porque si en la macroencuesta o en una estadística le decimos, tú has sufrido violencia desde niña, y de niña no era niña, era niño hasta los 14 o 16 años, entonces esas respuestas no las puede dar porque no sufrió violencia como niña y entonces diremos, bueno, pues a ti la parte, que esto es la operación estadística más compleja de violencia contra la mujer que hay en España y en prácticamente Europa, son 9.500, 10.000 entrevistas, que te diré que una del CIS de votaciones de 2.500, quiero decir que hay otras de 10.000, pero que es la mayor operación estadística de violencia, pues lo hemos pensado bien y sinceramente decir, bueno, pues si tú eras niño, no puedes contestar a esta parte porque esta macroencuesta está hecha para para que revelemos las mujeres las violencias que hemos sufrido, pero como adultas sí la puedes contestar. Quiere decir que con un poco de buena voluntad todo, y fíjate, hay un ámbito que se ha ridiculizado muchísimo y que se ha exacerbado muchísimo y que se relaciona con la dimisión de la primera ministra escocesa por una mujer trans en prisión que tenía todavía el aspecto de un hombre. Esto en nuestro país, en los 80, Mercedes Gallizo, del Partido Socialista, como directora general de instituciones penitenciarias, y además después de hablar con el colectivo gay, con personas que siguen en activo hoy en día en el colectivo de defensa de los derechos LGTBI, nuestro añorado Pedro Cerolo y también mujeres como Beatriz Jimeno o Boti García Rodrigo, que ahora es la directora general LGTBI del Ministerio de Igualdad, pues lo hablaron y lo tuvieron siempre clarísimo. Y yo como jueza me acuerdo perfectamente en Penal 1 de Las Palmas juzgar a, bueno, una mujer cuyo nombre no quiero decir por si acaso, pero que era, digamos, un nombre adoptado por ella. Y que la policía me preguntó, ¿y a qué cárcel va? Y le dije, eso ya está resuelto, hace mucho tiempo que está resuelto, estábamos en los 2000 y evidentemente mirar a las trans como sujetos que pueden entrar en prisión, yo solo he conocido a una en mi vida, desdibuja, además tiene un mensaje importantísimo de transfobia, porque lo que son ellas en general son víctimas de violencia. Yo he tenido Totalmente. muchas más víctimas trans que de acusadas trans y que condenadas trans, que solo fue aquella y que desde luego tenía que ir a una prisión de mujeres. Por supuesto que tenía que ir a una prisión de mujeres, solo faltaba, porque iba a ser triplemente agredida, si no, y bueno, y además eso se decide caso por caso. Claro. Y qué curioso que no encuentren ningún caso en España que se tengan que ir a una supuesta problema de Australia o de Escocia, ¿no? Yo en esto transmitiría mucho amor por los derechos, mucho respeto a las personas y mucha seguridad, porque de verdad que en España lo tenemos resuelto hace muchísimo tiempo. Bueno, hablemos de la Ley de Garantías de Libertad Sexual, conocida generalmente como la ley del solo sí es sí, y voy a pedirle que voy a apelar a su condición no solo de delegada del Gobierno de España contra la violencia de género, sino como jueza de reconocido prestigio. ¿Qué avances ha traído esta ley? Bueno, me he ahorrado la mitad de la pregunta al contarte antes lo del El abuso, la concepto. violación y el cambio de paradigma del no es no al sí es sí. Eso es lo más importante. Pero quizás a efectos, digamos, ciudadanos, a quien no quiera profundizar tanto en el debate o ya haya superado esta parte del debate, porque ya haya aprendido esto, quizás lo más importante es que no es una ley penal, es una ley integral. Eso que hablábamos antes con la violencia en pareja también, de decirle a la gente, ven, denuncia, denuncia que aquí está papá Estado, que le va a poner a él una pena y a ti con mucha suerte una indemnización y un dinero para que tú te recuperes. Y si no te ponen esa pena. Y la verdad, el derecho a la verdad, si él pues está fugado, se ha suicidado, no se encuentra culpable, ha prescrito el delito, que esto en violencias sexuales en nuestro país, lamentablemente con violencias infantiles, ha pasado muchísimo. Entonces no tienes derecho a verdad, no tienes derecho a justicia, ni a reparación, ni a garantía de no repetición. Bueno, pues tu verdad
a veces puede ser judicial y a veces no. Tú tienes verdades en la vida y toda la audiencia tiene verdades que no están reconocidas judicialmente, porque eso tiene, por un lado, sus propios tiempos, por otro lado, sus propios condicionantes, y aparte de un sesgo importante que nos reconocen los organismos internacionales de que todavía necesita mucha formación en igualdad de género, pero sin él también hay muchos condicionantes. La prescripción o que no se puede juzgar a un hombre que se suicida. ¿Alguien dudaría de que si un marido mata a su mujer y luego se suicida, hay un asesinato? Pues no tienen sentencia, ¿saben? Claro que las consideramos víctimas de violencia machista, pero no tienen sentencia porque no se juzga a un muerto. Creo que este es el ejemplo más crudo de que la verdad judicial no es la única verdad y de que un Estado que dice denuncia y si tienes sentencia ya veremos, es un Estado que solo atiende al 10%. De hecho, según la macroencuesta, te lo he comentado antes, la violencia sobre la mujer, en la violencia sexual, de entre las mujeres que verbalizan, que ya es duro revelarlo, que verbalizan haber sufrido violencia sexual en sus vidas, solo el 8% ha denunciado ante la policía o un juzgado. Esta ley es también para el 92% y la ley de antes no lo era y no era funcional. Entonces, un Estado que te dice, bueno, si vas a un hospital con violencia sexual y en ese momento no puedes tomar la decisión de denunciar, porque no puedes, porque estás en shock, porque te han drogado, porque estás borracha, porque estás... o porque crees que esto les pasa mucho a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, que no va a prosperar, que no tienes pruebas, que no sabes quién era. Pero, amigos, es que yo he vivido después en este ámbito, en esta vida digital que llevan las jóvenes ahora, que se haya después reconstruido los hechos hasta el punto de tener imágenes de él. O sea, que unos amigos te digan, ayer te fuiste con este, o te montaste en este coche, o estabas en las canchas con no sé quién hablando, entraste en este bar, te dijo que era del... Tienes mensajes, tenemos vídeos. Dios mío, que es que a la semana a veces al pasar por un sitio, yo conozco una mujer que al pasar por un sitio donde ofrecían una especie de masajes, que no era ni fisioterapeuta profesional ni nada, ni osteópata ni nada, y sufrió abusos sexuales, lo recordó, lo había como borrado. Sí, está prescrito porque ha pasado más de 5, más de 10 años con las viejas leyes. Si no lo recuerdas, si no estás en condiciones, bueno, pues ahora el Estado te dice yo sí te creo. Y no tiene nada que ver con la presunción de inocencia del autor, nada, porque yo sí te creo es, mira, yo te cojo las muestras biológicas, los vestigios, las imágenes, las prendas que tú me des. Yo las conservo, empiezo la cadena de custodia en el propio hospital y las mando al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tú después denuncias en un plazo legal, que todavía no hemos puesto, pero bueno, el plazo máximo sería la prescripción, que es larga. Pues aquí tienes. El Estado te guarda tus muestras, porque si no después, al día siguiente, cuando has bebido, si fue una violación oral, incluso agua, te han dado un caramelo, te has duchado, nadie te ha recogido esas muestras y empiezas a recordar o te mandan esos mensajes o eres capaz de reconstruir, esos sí son violadores que están en la calle. No tras haber cumplido prisión y haber salido un año antes, no, que no lo han pisado nunca. Y saben, según Interior, y los datos oficiales de Interior, hay un mito, aparte de sobre la mujer violada, también sobre los agresores sexuales, sobre su reincidencia, que no es cierto. Objetivamente son menos reincidentes, según el Ministerio del Interior, según la policía, que el resto. Pero ¿saben quiénes sí son muy reincidentes? Los impunes. Estos son los reincidentes. Entonces, este sistema no estaba dado respuesta al 92% y permitía la impunidad de esos 92% de agresores. Entonces, cuando tú le das a una mujer la posibilidad de que le certifique la administración, digamos, los organismos oficiales que ha sufrido violencia sexual, por ejemplo, Antigua, por su psicólogo, por su trabajadora social, por su médica, en fin, por mil cosas, porque ha salido de una red de trata que no ha conseguido la condena, porque si es difícil condenar a tu agresor de pareja, imagínate a tu violador, imagínate a tu tratante, que puede formar parte de un crimen organizado. Tú no tienes por qué demostrar esto para ser una víctima. Bueno, pues entonces un Estado que te da, digamos, es el reconocimiento civil, no penal. ¿Te acuerdas cuando nuestras madres decían, me casé por lo civil o Sí. por lo penal? Por la iglesia, por lo criminal, decían entonces de broma. Bueno, pues es un Estado civil, una administración que socialmente sí te reconoce como víctima y te empieza a dar unas ayudas al centro de crisis 24 horas que se van a abrir en toda España a partir de diciembre de 2023. Tienen que estar abiertos con fondos europeos
porque España ha sido el único país que ha destinado los mecanismos de recuperación y resiliencia no solo a la economía, al empleo, sino también a la igualdad, para que salgamos mejores de la COVID también con más igualdad. Y va a haber, en Canarias están proyectados 5, a ver si son posibles, no estarán todos a la vez, pero tienen que estar en condiciones de funcionamiento a finales de este año. Bueno, pues ahí vas a tener una posibilidad de atención integral, psicológica, social, jurídica, sin que tú tengas que ir al juzgado, que si tienes que ir, te acompañarán, pero a lo mejor, a lo mejor no, seguro, vas a prosperar más en tu testimonio y en todo, y en las posibilidades de prueba y en todo, si estás en condiciones. Primero Lógico. es el restablecimiento, primero es la mujer, la víctima, el niño y la niña, y después ya esa denuncia. Todo esto es el valor de la ley integral, pero en España ya lo sabemos, porque tenemos una ley integral contra la violencia de género en pareja, que es la que ha funcionado, que es la que ha permitido a muchas mujeres salir de la violencia y que es la que, bueno, aunque haya un 70% de violencia oculta, no es un 92%. Hay un 30% que sí denuncian y sobre todo una protección integral sin exigir sentencia firme condenatoria a todas estas. Y esto además es una ley que contiene un montón de prevención y formación en todos los ámbitos educativos, sanitarios, social, a todos los profesionales. En los medios de comunicación también dio normas la ley de violencia de género. Dijo que cuidado con el tratamiento gráfico y que nunca se enfocara, o sea, que siempre se enfocara desde los derechos humanos, ¿no? Que no se revictimizara, en fin, por supuesto, normas para la justicia, para la policía, para las administraciones. Esto es una ley que protege, una ley integral. Creo que es el gran cambio. Pero a pesar de todos estos avances que tiene la ley, parece, interesadamente o no, aquí que cada persona que nos está viendo saque sus propias conclusiones, que el debate al final se ha reducido o el foco se ha puesto en la reducción de las penas. Para las personas que no somos expertas en temas judiciales, ¿esta ley ha salido a la luz o se ha hecho pública con algún defecto? ¿Habría que corregirla? ¿Es necesario mejorarla? ¿Hay que hacer autocrítica? Lo digo fundamentalmente porque esto es lo que está hoy en la luz pública y parece que el resto se ha dejado al margen. ¿Usted como jurista cree que es necesario modificarla y corregir algún aspecto? Sinceramente, yo siento muchísimo que haya decisiones judiciales que a víctimas que ya habían pasado por un juicio, un proceso y una sentencia las estén revictimizando de nuevo y les estén creando esta alarma y esta inseguridad. Creo que esto con unos años lo veremos como un gran error político y mediático que creó mucho terror a las mujeres, pero que sin duda ha funcionado. Sin duda ha funcionado. Una ley que da mucha más seguridad a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencias sexuales, de repente es casi un paradigma de la inseguridad. No lo es. La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer es la fiscal, la única, la fiscal más experta de todo nuestro país, la única con categoría de Tribunal Supremo, y ha dicho, cuando tenemos ahora que acusar y tenemos los dos códigos, tenemos que optar por el viejo porque es más favorable que el nuevo. Porque es mucho más protectora esta ley integral, pero no solo por eso, también a nivel penal, porque tú qué prefieres, que los 3 jugadores de la Arandina que fueron condenados por la audiencia de Burgos a 38 años de prisión cada uno por agresión sexual a una menor, que luego el TSJ de Castilla y León, que tiene un sesgo marcadamente conservador, lo redujo a 0, a uno lo absolvió. ¿Dónde han visto ustedes una rebaja de 38 años con una ley y con otra? No es una rebaja legal, es una rebaja judicial. Y a los otros 2 les puso 3 y 4 años. 34 años de rebaja y 35, eso no es la ley, eso es una decisión judicial. Todo esto fue con la vieja. Con la vieja ley. Con la nueva llega al Supremo y les pone 9 años de prisión y dice, y con el otro código le habría puesto 10, ya. Con el otro código le habrías puesto 10, pero estás obligado a poner entre 1 año y 10 más de alejamiento que de prisión. Es decir, si tiene 4 años de prisión, no puede, perdón, 9 años de prisión, no puede tener 8 ni 9 de alejamiento, tiene que tener entre 10 y 20 de alejamiento. Pero también tiene que tener, y esta es nueva y es obligatoria, entre 2 y 20 o entre 5 y 20 de inhabilitación para trabajar con menores, incluso no retribuido. A ti que te protege más y a tus hijas. Que
Estos dos, los condenados, porque del otro ya quedó absuelto y el Supremo no pudo hacer nada por cuestiones procesales de derecho, por principio acusatorio y demás. Pero, ¿qué te protege más a tus hijas? ¿Que estos señores salgan un año antes de prisión, con una ley o con otra, o que estén 20 años o 15 años sin entrenar a menores? Porque además, como son futbolistas, yo creo que su trabajo realmente tenía toda la pinta de ir a ser ese, pero no, pero incluso no retribuida ni en campamentos ni como voluntarios, que tú no tienes contacto con menores, que si eres padre, que estos no lo eran, antes era facultativo y ahora es obligatorio privar de la patria potestad y cargos tutelares. Un agresor sexual no puede ser un buen padre. ¿Qué nos protege más como sociedad? Entonces, a ellas, a las víctimas, yo empatizo mucho y lo siento mucho por ellas, porque se les ha dado todavía más victimización y todavía más inseguridad. Pero a ver si el Consejo General del Poder Judicial de verdad da las cifras de qué está pasando desde el 7 de octubre del 22, que eso sí es responsabilidad de la ley. Mayores penas, distintas penas, mayores ayudas, asistencia psicológica, asistencia jurídica gratuita tiene que poner el Ministerio de Justicia a un año de la ley, o sea, el 7 de octubre del 23 debería hacerlo. Juzgados especializados también se dijo que el gobierno lo tenía que hacer en un año. Nosotras queríamos que se adelantara, pero como mínimo, como máximo, perdón, en un año. Fiscalía especializada. Todo esto es lo que protege. ¿Qué está pasando? Y no vamos a negar el problema, desde luego, y sobre todo no vamos a negar su impacto en las víctimas. Pues que quienes creían en el viejo sistema, en a ti solo te protege la ley penal, y estaban poniendo las mínimas, están privilegiando a los agresores sexuales. Porque ayer dijo el fiscal, bueno, ayer, esta entrevista no se va a emitir hoy, así que el día 16 de febrero dijo el fiscal general del Estado en sede parlamentaria, al dar cuenta del trabajo de la Fiscalía del año pasado, dijo que se estaba privilegiando a los agresores sexuales frente a otros delincuentes porque en el año 2015 hubo una reforma de la ley de terrorismo que tampoco tenía disposición transitoria. Nadie dijo que chapuza no tiene transitoria porque el derecho transitorio ya existe, como ha dicho el propio fiscal general del Estado y el Tribunal Supremo, aunque está permitiendo mucha libertad a los jueces. Y lo que está pasando es que a nadie se le ocurrió entonces decir, bueno, aunque quepa ponerle la pena, yo te puse la mínima, pero me quedé con ganas de ponerte otra mínima. Si hubiera podido ponerte menos, te habría puesto menos al agresor. Este es el mensaje que se les está dando a las víctimas. Es muy fácil decir que es culpa de la ley porque dicen, con la ley solo sí es sí. No, no. Son sentencias que ya estaban puestas. Estamos mirando siempre para atrás, a sentencias ya puestas, que los hechos probados son inamovibles. Y con ese hecho probado inamovible, fíjate, hay una sentencia de Girona que eran pareja, expareja. Entró a la casa y la violó 3 veces, con violencia además. Ahora es agravante ser pareja o expareja, tiene que ser de 7 a 15 años con penetración. Bueno, pues la he rebajado porque en los hechos probados eran pareja, pero no lo decía. Pero lo dicen los fundamentos, que eran pareja. Claro, con esos viejos hechos probados, con una sentencia que evidentemente no tenía la calidad de explicar todas las condicionantes, porque evidentemente la circunstancia de ser pareja es lo que te permite entrar a la casa. El simple hecho de que te violen en tu domicilio, no puedes ir a la mínima. Yo como jueza no iría a la mínima, porque entonces mi domicilio va a ser mi recuerdo siempre de agresión sexual y además no están violando solo mi cuerpo, están violando también la intimidad de mi domicilio, mi sensación de seguridad. Todo esto jurídicamente lo tenemos muy claro. La agresión de género en domicilio es más grave. Pero tú, por supuesto, que puedes no imponer la mínima, de hecho, debes. Pero ¿qué está pasando? Que estamos viendo demasiadas sentencias que con la vieja ley iban a la mínima y demasiada decisión judicial a por la mínima. Entonces, algunos casos, algunos de revisión sí son correctos, muy pocos, y sobre todo de casos muy leves, de tentativas o de muchas atenuantes. ¿Por qué? Porque sí hemos rebajado las mínimas, no las máximas, cosa que nunca te obliga a rebajar, salvo en los casos de tentativa. ¿Por qué? Porque no se estaban penando. Se estaban penando las graves, algunas, el tercio del 8% de las graves, Claro. un 3% o menos, pero nunca las leves. Tú, la audiencia, ¿cuánta gente, cuántas mujeres conocen a las que las han tocado en una fiesta, en un transporte, en una tienda, en el trabajo? ¿Todas? ¿Cuántos hombres conocéis que estén penando por ello? Aunque fuera una multa, aunque sea trabajos en beneficio de la comunidad con la vieja ley. ¿Ninguno? Pues ahí lo tienes. Lo más leve, si las penas son muy altas,
te escapas del derecho penal y no lo impones, porque tu cabeza no concibe eso como una agresión sexual. Y si el mínimo son 4 o 6 años, dices no me convence, no lo impongo, es demasiado leve. Y hemos visto sentencias de esto hasta con niñas de 9 años. O sea, que un desconocido te toque o te abrace y te dé un beso en la boca por la calle y diga a la audiencia, no, es demasiado leve. Una niña de 9 años. Claro. O un profesor que le encarga una cosa a una... Esto está en mi hilo de Twitter que puse, y un profesor que encarga a una chica de 16 que le traiga algo fuera de horario al colegio y también la toca, la abraza, le da un beso y en la boca y dice que no es sexual, que no tiene la entidad suficiente. ¿Por qué? Porque la pena la tienes en el mínimo muy alto. Entonces, esto que nos está pasando es solo derecho intermedio y tiene mucha voluntariedad, es decisión judicial y responsabilidad, por lo tanto, judicial. Oye, al poder le corresponde su responsabilidad, y que yo no digo ni que sean fachas ni que sean machistas, algunos sí y otros no, como en todas partes, pero es decisión, es tu responsabilidad, es tu decisión y es tu responsabilidad. Salvo en estos casos de tentativa o de cosas muy leves, en los que no hay condenados y ahora los va a haber. Pero estamos otra vez mirando al pasado. Los Claro. medios, los jueces, los políticos, todo el mundo mirando al pasado. Miremos al presente y al futuro. Desde el 7 de octubre, una mujer o niña o niño víctima de violencia sexual tiene toda una ley integral a su disposición. Y además el Código Penal, por supuesto también los hombres, las leyes penales no distinguen en los servicios como las leyes de género, etcétera, en una respuesta que es también para el acoso, que está mucho mejor definido y mucho mejor penado, que hemos incluido, que yo esto no lo he visto en ningún medio, fíjate qué casualidad, hemos incluido que cuando a las mujeres en los CIES y en los CETIs, si hay solicitud sexual por parte de los funcionarios, también, igual que en los centros de detención o en los centros de menores, también son víctimas de este acoso sexual de funcionarios. Esto no estaba. Esto no estaba. O sea, a las detenidas sí, a los centros de menores sí, pero a las de CITES, CETIS y CIES y los centros de alojamiento temporal, a las migrantes, no. Que hay muchísimas mejoras en la ley que se están ocultando con, la verdad, unos mensajes que están causando mucha inseguridad, mucho terror sexual, que como decíamos antes, domestica, subordina a las mujeres, pretende disciplinarlas, pero que dentro de poco, de unos meses, de unos años, se verá lo que fue, se verá lo que fue y se verán los avances de la ley, porque en el 2004 nos pasó lo mismo. No era ministra Irene Montero, era Viviana Aido, no era Unidas Podemos, era el PSOE. Y Viviana Aido, hay un vídeo suyo que se ha rescatado hace poco en redes, diciendo en 2008, tras la sentencia del Constitucional y tras la inaplicación por muchos juzgados de la ley de 2004, señores jueces, ¿van a aplicar ustedes correctamente la ley? Entonces, la resistencia está. Yo creo que al final se retocará, no le hace falta realmente un retoque técnico, pero sí que viendo las sentencias tan a la baja, sí que hay alguna cosa que podemos mejorar, pero no para atrás. Esto nunca, que nadie se engañe. Quien dice, vamos a acabar con la sangría de revisiones, no, eso es mentira. Eso es mentira. Eso no lo vas a terminar nunca. Y cuanto más la toques, más posibilidades de revisiones va a haber. Claro. Ojo, ojo. Entonces, a futuro ya es una mejor ley, lo ha dicho la fiscal de sala, lo estamos diciendo desde el gobierno, lo está diciendo el fiscal general del Estado, lo están diciendo la mayoría de jueces que no están revisando y que desde luego no están imponiendo, porque no se puede retroactivamente, todas esas penas que nos protegen más, privación de patria potestad, de trabajo con menores, libertad vigilada, etcétera, ¿no? Me he enredado un poco porque no es, pero espero No, haberme pero explicado no en términos jurídicos, sino para que la gente entienda que los avances feministas crean muchas resistencias y que bueno, que algunos tribunales que estaban ya poniendo la mínima al ver otra posibilidad de bajar, han bajado, pero que sí que es verdad que lo que es justo es que la responsabilidad de esa decisión judicial la asuma un poder independiente como es un poder judicial, que no la asuma quien ha escrito una ley mejor para el futuro, mirando al pasado con una sentencia con la que pusiste 6, pero si te llega a dejar la ley poner 4, habías puesto 4, aunque fuera en domicilio, padrastro, profesor. Estamos viendo unas violaciones con agravantes que si en un ejercicio de derecho les pones ambos hechos, los mismos hechos, y les dices califica con las dos leyes, vamos, sale muchísima más pena en la nueva. Lo que pasa es que te faltaban hechos, circunstancias que antes no importaban y ahora sí importan y entonces no están en los hechos probados.
Espero no haberme explicado muy. No, dejo la profundidad porque creo que el tema lo requiere y a veces, pues, sabe que vivimos en el mundo de los tweets y entonces, bueno, Sí. pues una explicación profunda, clara y además por una experta creo que se agradece para que todos podamos tener una información más detallada y completa, no sesgada de la situación. Acabo con un pie que usted me ha dado de mirar al futuro. El título de esta jornada es Violencia cero. ¿Se puede erradicar la violencia machista? Acabo con esta pregunta. ¿Esto es una utopía? ¿Es un sueño a largo plazo? ¿Estamos en el camino? ¿Cómo lo ve usted? Es muy difícil. Yo estoy ocupando ahora un cargo, un sillón en el que me estáis viendo que ojalá estuviera destinado a desaparecer. Ojalá no hubiera necesidad de delegada del gobierno contra la violencia de género. Pero es muy difícil porque habría que acabar con la desigualdad, no formal, sino material, con cada desigualdad, con cada hombre que cree que es un poco dueño de su mujer, de su novia, incluso de su madre, de su abuela, de su hermana, Mm, con cada joven controlador del móvil, con cada padre controlador, con cada diferencia retributiva en trabajos de igual valor. En cada hotel tendrían que cobrar lo mismo las Kellys, las que limpian, que los de mantenimiento que limpian en jardín. Es un trabajo feminizado y un trabajo masculinizado y las diferencias salariales están ahí, mm. escritas en nómina y en muchas más cosas sutiles que nos van condicionando la vida. Pero yo sí que quiero terminar con un mensaje de esperanza, no sé si al cero, pero desde luego hemos demostrado que con políticas públicas, visibilizando, sensibilizando y sobre todo con el apoyo social, sin el apoyo de la ciudadanía, nada de esto es posible. No le podemos poner 3 policías en 4 turnos a cada mujer de a la mitad de la población detrás para que no sea agredida, pero sí podemos vacunarnos frente a esa desigualdad y a esa violencia, sembrar un futuro de niños y niñas con educación afectivo-sexual sana, adecuada a su edad, con educación para la igualdad, que no acudan al porno violento en Google, en Internet, para que vean como en una película alguien va diciendo no, 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 pero al final hay relación sexual igual, con lo cual el no de esa mujer o de esa niña no vale nada, en fin, que todo esto, toda esta formación, la formal y la informal, estoy hablando tanto de Internet como de la escuela, como de las obligaciones de las administraciones, hagan niños y niñas y jóvenes y adolescentes y personas adultas iguales. Y en esa igualdad, eh, pues estaremos mucho más cerca de terminar con la violencia. Por eso a mí me gustaría terminar agradeciendo también el espacio y la profundidad y la posibilidad de no hablar de brocha gorda ni en tweets y de verdad de un proyecto tan pedagógico como es Radio ECA. Y también hablando a la sociedad, a la ciudadanía, diciéndole, como decíamos antes, que apoyando, interesándote, formándote y cuando ves un problema de violencia machista, diciéndole a esa mujer o a esa niña o a ese niño, te voy a acompañar, llama aquí, llama al 016, que es información oficial, que no te van a mandar a ningún sitio raro, que si eres un menor te derivarán al teléfono de ANAR, que si eres de una comunidad autónoma que tiene otro teléfono, te van a derivar a ese teléfono así, interesándote por lo que pasa y no diciendo las cosas de casa se quedan en casa. Así la ciudadanía también salva vidas. Desde Y luego. mira, el mismo aplauso que les dimos a los sanitarios en la pandemia, pues se lo daremos a toda esa gente que comprometida con la violencia que ve a su alrededor, pues dice, hasta aquí hemos llegado y yo te voy a ayudar. No estás sola y te acompaño". Nos quedamos con ese mensaje. Victoria Rosell, delegada del Gobierno de España contra la violencia de género. Un placer recibirla como siempre en Radio ECA, que es su casa también como canaria. Lo sé. Y muchas gracias y mucho ánimo. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día.